Bueno, buenas tardes a todos los oyentes de La Ventana de Canarias. Hoy vengo a hablar de un territorio, un lugar que me fascina, ¿no? Concretamente yo soy un apasionado de las casas, las haciendas, ¿no? Las grandes viviendas en las que están llenas de leyendas. Y hoy vengo a traer una historia de estas que traspasan la historia y se convierten en leyenda. A ver hasta qué punto que consigo yo meterles también un poco en esa fascinación que tengo yo por este lugar. Hablamos de un lugar construido entre 1670 y 1690 y que durante siglos fue una hacienda de campo vinculada a una de las familias más influyentes de la isla de La Palma. Tenía dos núcleos bien diferenciados esta casa, una casa noble con arquitectura señorial y sus detalles más cultos, ¿no? Y una zona productiva, todo lo contrario al lugar en el que vivía la familia, que era una zona con bodega, con lagar y con un palomar, y con un patio intermedio que separaba los dos mundos, el del poder doméstico y el del trabajo agrícola, ¿no? Esos dos grandes polos. Y hablamos de un lugar que está en Santa Cruz de La Palma y se llama La Quinta Verde. No sé si la conocen, pero hoy vengo a traerles la historia de esta casa y también de su habitante más legendaria. Su nombre, Leocrisia Pestana Fierro. Leocrisia nació en Santa Cruz de La Palma en 1853. Una chica que perdió a su madre con apenas 4 años y que creció rodeada de hombres, su padre y sus 3 hermanos. Leocrisia desde muy joven mostró una sensibilidad además muy poco común y una inclinación muy decidida hacia la poesía. Pero en el siglo XIX, con una sociedad burguesa y conservadora, esto no era precisamente un mérito, sino un desafío. Al final las mujeres en ese momento estaban orientadas a las tareas del hogar y a formar una familia y no tanto a dedicarse a cultivar las artes o la literatura. Tenemos también a un hermano de Leocrisia llamado Gabriel, que estaba vinculado a la masonería en la isla de La Palma y que es el cofundador de la logia Abora 91. Este joven compró además la Quinta Verde como lugar de reunión para los masones y allí, el 13 de mayo de 1874, Leocrisia realizó su primer recitado público durante una comida organizada por los masones palmeros. Un brindis que no era nada inocente y decía: «Brindo por el sentimiento más grande que el alma encierra y que derrama en la tierra consuelo a la humanidad». Leocrisia no hablaba solo de trivialidades, brindaba por la caridad, por la fraternidad y por el libre pensamiento. Era una mujer que defendía la república, el laicismo, la igualdad de la mujer, la libertad de conciencia. Todas ellas ideas que la convirtieron en una figura incómoda para su clase social en toda la isla de La Palma, sobre todo en los núcleos de la alta burguesía, porque recordemos que una mujer en aquel momento se le presuponía dedicarse a formar una familia y a las tareas del hogar y no tanto a estar haciendo alegatos en favor de, como les decía, la igualdad de la mujer o el laicismo, ¿no? En un momento, en un lugar con tal presencia de la religión. Leocrisia se casó con Dionisio Carrillo, que era fotógrafo, en lo que se cree que fue un matrimonio de conveniencia, primero porque eran incompatibles políticamente y también sentimentalmente. Y tras la muerte de su hermano Gabriel, esta joven Leocrisia hereda la Quinta Verde, pero la finca estaba hipotecada. Y aquí es donde viene el primer talón de Aquiles, ¿no? Y es que para poder seguir viviendo allí, Leocrisia tuvo que alcanzar un acuerdo con los acreedores de la hipoteca, y es que cedía la propiedad, pero se reservaba el uso de la parte alta de la casona y de los jardines inmediatos. Y ahí se quedó. La Quinta Verde se convirtió en su refugio y en su mundo. Allí recibía intelectuales, celebraba veladas literarias y musicales y leía sus poemas ante los visitantes que acudían a conocerla. Las crónicas de la época hablan de su elegancia, de su seguridad y de la delicadeza en el trato, pero sobre todo de lo que hablaban era de sus convicciones y de su discurso. Y es que era una mujer que en aquel momento en Santa Cruz de La Palma estaba haciendo una gran labor por empoderar a la mujer, ¿no? Que hoy es un término que a lo mejor sí que está muy en boga, pero en aquel momento era una rara avis y evidentemente se le veía con malos ojos, siendo una mujer de clase alta, que luchase por, como les decía, insisto, en la igualdad de la mujer, en el laicismo o, bueno, pues en que la mujer no tenía simplemente que dedicarse a cuidar a su familia, ¿no? Con el tiempo se fue retirando de esa vida pública en la que organizaba tantos actos y se aisló en la Quinta Verde, ¿no? Poco a poco, sin que nadie entendiese muy bien por qué.
como si la finca y ella se hubieran fundido poco a poco en una sola cosa, ¿no? Paisaje y pensamiento. Y esa casa que hoy en día está dentro de Santa Cruz, aunque está un poco retirada del casco histórico, en aquel momento sí que estaba más lejos porque todavía no se había producido la expansión de viviendas, la última que se produjo en la ciudad. Entonces la casa quedaba un tanto aislada en lo alto de un pequeño acantilado. Para los que sean de Santa Cruz de la Palma o de La Palma y que la conozcan, o para los que sepan dónde está la casa, saben a lo que me refiero, y si no, pues les invito a que se acerquen, ¿no? La casa tiene un halo de leyenda, ¿no? Y de que dicen que ella siempre quedó para allí un poco encerrada, ¿no? Unido el paisaje de la casa con su propia obra, ¿no? Con su literatura. La noche del 4 de abril de 1926, Leocrisia escribió sus últimas voluntades. Quería ser enterrada con un vestido de seda y una mantilla blanca y deseaba que su biblioteca se entregase a la Biblioteca Cervantes y a la Cosmológica, y que sus muebles se vendieran para ayudar a los pobres y para la masonería, para desarrollar actividades culturales. Parece que ninguno de sus deseos se cumplió del todo, y ni siquiera el de abandonar la Quinta Verde por la escalinata de piedra y la puerta almenada que tenía. Leocrisia murió mientras dormía, y aquí es donde comienza la leyenda de esta mujer. Y es que dicen que desde entonces su espíritu nunca ha abandonado la finca, que en las noches de luna llena aún puede verse esta figura vestida de blanco paseando entre palmerales y terrazas agrícolas, en ocasiones incluso recitando hasta poemas, ¿no? Que esto, bueno, habría que imaginárselo, pero desde luego pasear por ahí en medio de la noche genera cierta sugestión, ¿no? Se los digo de primera mano que lo he hecho, aunque bueno, también uno, conociendo la historia, también pasea por la casa o por cerca de la casa con otra actitud, ¿no? El grupo Taburiente, el grupo balneario Taburiente, ya la inmortalizó con una canción, ¿no? 1000 mariposas de cristal del cielo bajan para ver el verso que al amanecer dejó prendado al rosal la dama del traje blanco. Y es que esa mujer del traje blanco, esta Leocrisia Pestana, es la que se ha quedado ahí un poco atrapada en la casa, y hay algo que le suma todavía más misterio, y es que no está clara la ubicación exacta de su tumba, ¿no? Como les decía, la casa está un tanto retirada de lo que históricamente era el centro de Santa Cruz, pero con la expansión urbanística en los años 70 de Santa Cruz de la Palma quedó de alguna manera amenazada la cornisa en la que está la Quinta Verde, y de alguna manera quedó ahí un poco en peligro, y nunca se ha encontrado el lugar exacto en el que se dice que estaba la sepultura de ella, ¿no? Entonces, bueno, hay parte de leyenda que tiene que ver un poco con esto, pero sobre todo con que esta mujer estaba tan enamorada de la casa y le había aportado tanto a nivel cultural, porque al final se había convertido en una suerte de Ateneo. Siempre es verdad que Santa Cruz de la Palma ha tenido una gran influencia cultural, pero esta casa en concreto decían que era un gran lugar, ¿no? Para las charlas literarias. Pues esta mujer parece que quedó ahí atrapada, y que todavía se le puede escuchar esa llamada dama del traje blanco, que en algunas ocasiones vuelve a pasear para recordar los momentos en los que fue más feliz. Muchísimas gracias, y bueno, como para concluir, me gustaría pedir a los oyentes que si hay alguna historia o algún personaje del que les gustaría que hablásemos en próximos programas, me pueden buscar en redes sociales, en Facebook, en Instagram, Jorge Laguna, y estaré encantadísimo de bucear en esas nuevas historias.